Bienvenido a este segundo video en el cual estaremos viendo sobre la segunda parte sobre los tipos de campos existentes en Odoo y los modelos, métodos y demás. Si estás buscando un curso en el cual deseas aprender Odoo como desarrollador, pues esta serie de videos son para ti. Quédate porque empezamos ya. Entonces, comenzando con este video, pues vamos a tratar. ¿Qué estaremos tratando hoy? Hoy vamos a hablar sobre los métodos existentes en el Odoo para al heredar el modelo, pues como definimos, se habilitan una serie de métodos, el delete, el unlink, el update, son funciones ya definidas en el modelo que siempre, casi siempre, lo más recomendado son heredarlas, nunca sobreescribirlas porque afectan una serie de funcionamientos y bueno, son cosas que no tienes luego en cuenta y te pueden afectar el comportamiento del sistema. Por ejemplo, acá en Odoo existen los campos calculables, que son esos tipos de campos que definen su valor basado en el comportamiento de otro campo. Por ejemplo, aquí vamos a definir este que tenemos aquí. Vamos a definir un método, vamos a poner aquí que es un campo calculado, y así de esta manera vamos a hacer una referencia que sería get compute for sale. ¿Qué va a hacer esto? Aquí nosotros definimos si es store true o no. ¿Qué significa? Si es store true, pues ese campo se almacena en la base de datos. Si no, pues no se va a almacenar. Al no almacenar, no estará disponible para filtros en las vistas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué vamos a definir aquí? Vamos a definir un API depend, es la forma de definir un campo que vamos a definir un calculado. Aquí, si se fijan, da error porque hay que importar aquí el API. De esta manera, pues definimos un campo calculado. ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí él va a agarrar su valor, que sería este que está aquí. Es entre comillitas. Así vamos a definir su valor. Pero ¿qué depende? En este caso vamos a decir que dependa de, por ejemplo, de este. Si del state, por ejemplo, ponemos acá for, siempre hacer un for. ¿Qué pasa? Si no haces un for, puedes caer en el error del patrón singleton, en el cual significa que solo se va a hacer tratada una sola instancia. Si ponemos si no ponemos el for, nos puede dar un error cuando está haciendo, ya que en self puede venir más de un atributo. Por tanto, no solo se manejará una instancia, sino más de una, y lanzará el error de singleton. Entonces vamos aquí a definir que state.forSale va a recibir valor true if state is sold. State in new, que es este que tenemos aquí, o en offer received. Si no, pues va a recibir falso. ¿Qué significa? Que él va a estar en venta si está en este estado. Va a recibir true si está en nuevo o en oferta recibida, que significa que va a estar en venta si tiene estos estados. Si no, pues va a agarrar el valor falso, que significa que cuando esté el estado en sold, o sea que está vendido, él automáticamente va a agarrar valor falso, porque este ya no estaría en venta. Y así de esta manera hemos definido un campo calculable que depende del campo estado que tenemos aquí. Pero bueno, me dirán, Ronnie, sí, ¿qué pasa? No, pues no pasa nada. Ahora mismo, como no tenemos ninguna vista, pues no vemos ningún comportamiento, no vemos nada. Me parece que vamos a tener que hacer unas vistas para al menos explicar este tipo de cosas. ¿Qué significa? Vamos a hacer unas vistas, al menos básicas. Por ejemplo, para crear una vista, tendríamos aquí la carpeta de vistas, que puede llamarse de cualquier nombre, y utilizando este add-on, podemos aquí vamos a definir una vista. Ahora mismo vamos a ponerle state views para seguir las normas
y vamos a definir que sean las vistas básicas, y de esa manera nos generó las vistas. Le decimos que sí, que lo agrega al git, que al final del video voy a hacer una cosa que me faltó en el video anterior. Por ejemplo, en este caso ponemos state, es el nombre que va a tener esta vista. Este ID tiene que ser único en el sistema. Aquí son una serie de atributos. El name es el name que va a tener la vista. El model es el modelo al cual pertenece esta vista. Pero bueno, esto lo estaremos viendo en otros videos dedicados solamente a las vistas. Ahora mismo vamos a crear estas vistas para poder tener cosas visibles. Este string ya no es requerido desde versiones recientes. El sheet es un componente HTML definido que permite agregar una serie de, llamarle de alguna manera, cosas, una forma bonita. Ya luego explicaré qué cosa es el sheet. En este caso, nomás que vamos a definir el name que tenemos por aquí, que lo tenemos como un atributo requerido, y aquí vamos a definir el name, que sería property. Vamos a ponerlo en español, siempre vamos a las cosas en inglés, perdón. Property running. Listo. El create date es un campo que siempre se define en el modelo, como mostré en el video anterior. Por ejemplo, en este caso vamos a poner la moneda, y vamos a poner además, luego vamos a ir poniendo los demás campos. Pero bueno, primero quiero mostrar un poco de cosas para ir viendo las cosas. Entonces, en Odoo existen las vistas form, existen las vistas tree, existen las vistas search, las vistas pivot, las vistas, ¿cómo se llaman las demás? Hay vistas mapas, pero ya eso depende del tipo de la versión que estés utilizando. Para versiones Enterprise hay otras vistas que no existen para versiones comunitarias. En este caso vamos a definir, ahora mismo esto nos interesa, ya estaremos viendo este tipo de vista en otros videos. Este campo, el view type, para versiones recientes ya no es requerido. Aquí vamos a ponerle state perdón, y acá pues vamos a ponerle state. ¿Qué significa? Pues este es el modelo de esa acción. Una acción que es el modelo tiene este tipo de vistas. Si tú no las defines, pues Odoo las define él. La idea sería definirla para que se vea mejor. Pues en este caso, en view mode es el tipo de vista que queremos. En este caso tenemos vista tree y vista form. Luego vamos a ir añadiendo otro tipo de vista. Y aquí pues vamos a crear, ya veremos, este texto es el que muestra cuando se va a crear un nuevo state. ¿Qué significa? Pues en este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos una vista form, una vista formulario, una vista de tree, una vista search y una acción. Esta acción está relacionada con el menú. Pero ¿qué pasa? Si solo ponemos esto, pues nos crea el menú directo. Pues en este caso vamos a crear un menú nuevo, que en principio vamos a ponerle state, que va a ser como el menú padre, que va a ser este, que no va a tener padre, sino que va a tener un ID, que va a ser este, que vamos a poner aquí root state. Y la acción no va a tener acción, porque la acción la va a tener el menú hijo. Y este mismo nombre lo ponemos por acá. El ID de este va a ser este, y el padre va a ser este menú nuevo que creamos con la acción. Luego de eso, ¿qué tocaría? Pues toca importar esta vista. En el archivo manifiesto, como comenté, aquí en los apartados de data, toca definir aquí views. Y dentro de views vamos a estar importando state view.xml. Y va a pasar una cosa que ahora les voy a decir. Si se fijan, venimos aquí, actualizamos el módulo state. Está dando un error acá, algo me faltó. Perdón, es que aquí esta vista, ese campo no existe. Aquí vamos a poner la vista name. Perdón, es que me salté esta vista. La vista state, aquí vamos a poner el modelo state, que es el que estamos creando nosotros. La vista aquí, y aquí solo vamos a poner aquí. Aquí, al igual que en la vista form, pues no hace falta definir el string. Cuando ahora agrupamos acá y venimos aquí, volvemos a actualizar, nos está dando otro error. Vamos a ver cuál es.
el error, en este caso, nos viene a decir, quizás está más para arriba el error. Perdón, en modo 18 ya no es tree, sino que es list. Creo que es como se llama la vista. Podemos venir aquí con el modo desarrollador. Vemos aquí, esta vista se llama OpenView, vista list. Y de esta manera pues hemos definido. Y ahora dirán, wow, pero ¿dónde está el menú? Pues el menú no sale. ¿Saben por qué? Pues cuando hay un menú, cuando hay un modelo, ese modelo tiene que estar definido dentro de las reglas de acceso del sistema. En este caso, este archivo no lo estamos importando, por tanto hay que importar este archivo. Si no, no nos aparece el menú que hemos creado. Entonces venimos acá y le ponemos security y aquí ponemos el nombre del archivo .csv. ¿Qué hay en este archivo CSV? Aquí vamos a estar dedicando también mucho tiempo porque es una parte muy interesante y bueno, y muy importante para verificar que los accesos sean correspondientes según el tipo de error de cada persona. En este caso definimos un ID, como dice acá, el name que tenemos aquí, que ponemos el model, pues es, normalmente él pone acá el nombre del modelo. Si tú no lo pones, él no pone el nombre del módulo. Podríamos poner state.model state, pero si tú no lo pones así, él ya asume que es en este módulo. Por tanto, cuando vamos y actualizamos nuevamente, pues ya nos debería salir el menú state con un error. Vista, el error que está en la acción, porque cambiamos la vista pero no cambiamos la acción. Aquí sería list. Y de esa manera volvemos a actualizar el módulo, ya que son cambios en la vista, pues ya nos debería salir acá el state. Este texto que sale acá es el que sale cuando comenté acá. ¿Qué vamos a estar haciendo ahora? Si se fijan, ya aquí tenemos una vista formulario, tenemos una moneda, un selector de moneda, un precio, y de esta manera podemos ir creando valores. Pero, por ejemplo, en el Odoo además existen los data. ¿Qué es un data? Pues un data es un dato que tú quieres introducir al sistema y quieres tener su ID. Por ejemplo, vamos a crear aquí un nuevo modelo. Cuando vamos a crear aquí un modelo que sería state category, vamos a definir un state category.py. Agregamos este fichero también y aquí vamos a definir ahora state category. Aquí vamos a poner el state category y sería aquí real estate category. Ahora mismo voy a tener un name, no se me ocurre más nada para ponerle. Pues en principio vamos a definir esto. Si hacemos así, pues ¿qué nos faltaría? Pues definir que vamos a estar importando este fichero en el init. Por eso debemos ir al init y ponerle from.import state category. Y de esta manera vamos a crear el modelo category. Ahora, tenemos que definir que nuestro state va a tener una categoría de esas que vamos a estar creando. Por ejemplo, aquí venimos y definimos state category, siguiendo un poco con la nomenclatura. Vamos a definir una relación con la tabla state category. Vale, este tipo de campo, lo vamos a estar poniendo aquí en la vista para verlo visible. Solo es venir aquí a la vista y agregar el category aquí. Vamos a agregarlo acá también, ya que lo vamos a estar viendo, y aquí también, para tenerlo. ¿Qué pasa? Ahora mismo no hay valores. Venimos aquí, acá, y actualizamos. Y nos vamos a ver las state category. ¿Qué da? Pues error. ¿Por qué? Porque no hay permiso de acceso definido para ese modelo. Debemos venir aquí a nuestra vista y a nuestro CSV
y definir aquí el acceso. Sería state category, aquí sería state category, aquí sería state category, y en principio solo lectura para los usuarios, no hace falta que lo estén creando ahora mismo. Cuando venimos y actualizamos el módulo, déjame ver si lo tengo, creo, perdón, definido aquí. ¿Qué hace esto? Pues esto es otra cosa. Para estar evitando ir a ajustes, aplicaciones y actualizar, pues en el fichero de arranque pues se le puede poner este fichero que es la dirección del fichero de configuración. Le podemos poner "-u", el módulo, y de esta manera pues cuando actualizamos ya no hay que estar actualizando las aplicaciones, sino que él los actualiza. ¿Qué significó eso? Pues ya podemos aquí, ya tenemos nuestros categorías. No hay ninguno. ¿Por qué? Pues comenté, aquí vendría un menú de configuración para crear distintas categorías o utilizar los data. Como comenté, ¿qué son data? Pues datas son archivos, son valores predefinidos en el sistema. Normalmente se utiliza una carpeta que se llama data y aquí se le pondría un nombre que sería, no sé si aquí en vivo hay alguno, si él lo tiene, no recuerdo. Listo, sería venir aquí, sería un fichero, state category data.xml, y agregamos el fichero y vamos a copiarnos de algún lugar un data para evitar, por ejemplo, account data, ir sequence, el digest. Vamos a copiarnos este que está por aquí. Vamos a copiarnos esta parte por aquí. El node de no, ahora mismo no nos hace falta. Este data ya no nos hace falta tampoco. Y que vamos a estar definiendo. Por ejemplo, aquí vamos a estar definiendo. Cuando tú pones un data, tienes que definir un modelo. En este modelo, pues nosotros queremos que vaya a ser del modelo state category, ya que lo que vamos a estar definiendo son categorías para nuestro sistema. El name, vamos a definir field name, aquí va a ser el name, va a ser mansión, el ID vendría siendo category mansión, category villa, por ejemplo, gracias a Coding nos está generando, y esto sí es un apartamento o una casa. Esto es con la ayuda de Coding, lo recomiendo bastante ya que tiene un plan gratis. Y de esta manera hemos creado unas categorías. Este fichero debemos importarlo de la misma manera. Sería venir acá y poner data, sería state category data, y de esa manera él nos va a crear estos registros en la tabla category, state category. Cuando recargamos, aquí nos salen los valores. Ya de esta manera podemos definir categorías. ¿Por qué? Porque predefinimos estos valores en la tabla state category. De esta manera podemos ir creando. ¿Qué pasa? Existen además, luego vamos a estar cayendo en los métodos, pero existen unos tipos de restricciones. Por ejemplo, hay una forma de aplicar restricciones. Muchas veces las personas manejan las restricciones en los create, en los write. A mí personalmente no me gusta. La persona que me ayudó al principio me dijo, trata de tocar lo menos posible los create y los write, y así lo he intentado aplicar. Por tanto, para definir restricciones, yo lo que recomiendo es utilizar, y es lo que el constraint sería un api.constraint. Y aquí vamos a definir un constraint, pero ¿para quién? Para el precio, por ejemplo, vamos a definir un check price. Si el precio es menor que 0, pues vamos a decirle que, si es menor o igual que 0, pues definimos que tiene que ser greater than 0, que tiene que ser, no puede ser negativo y tiene que ser menor que 0. ¿Y qué significa esto? Vamos a debuguear un poco, utilizando aquí nuestro escarabajo. ¿Qué significa eso? Pues nosotros, cuando vayamos a crear un nuevo registro,
venimos aquí, le damos nuevo, le ponemos propiedad 1, la vamos a estar vendiendo o usando en dólares, y el precio vamos a dejarlo en 0 y vamos a poner que es una mansión. Cuando tú le guardamos, él entra aquí, que dice, ¿cuál es el precio? El precio es 0, menor que 0, pues nos va a lanzar el error. ¿Por qué? Porque tenemos puesto un constraint para el campo price. Aquí los constraints lo que hace es una verificación del campo, ya sea para asignarle un valor, ya sea para verificar su valor o para cualquier cosa relacionada con ese campo. Si se fijan, vamos a definir el campo state, que no lo definimos tampoco definimos este. El sheet, como comenté que iba a hablar, es de esta forma de mostrar el formulario, que es este cuadradito. O sea, él va creando como el cuadradito dentro del formulario. Si nosotros le ponemos el sheet, por ejemplo, miren lo que pasa. Por eso se ve más bonito con el sheet, porque si no se ve así de esta manera. El sheet le da un toque más bonito. También vamos a poner aquí el for sale para saber si está en venta o no. Y luego vamos a definir una cosa que nos falta. Vamos a venir aquí al módulo de account nuevamente, por ejemplo este que está acá, y vamos a ir a la vista. Cuando vamos aquí a las vistas, vamos a copiarnos como está la definición del campo state. Si se fijan, el campo state, está en el header, si no me equivoco. Vamos a buscarlo por acá. No es este ahorita. Rest currency, no. Respanner van. Listo, lo que vamos a hacer entonces, vamos a definirlo nosotros para no estar copiando, sino aquí dentro del sheet vamos a definir el header y el campo field state. Y vamos a ver si está todavía el status bar. Aquí vamos a definir el XML. State. Si se fijan, vamos a definir un campo state. Vamos a copiarlo, es que realmente field name state status bar no es por nada, es para un poco más de comodidad. ¿Qué significa? Vamos a definir el campo de estado, que el status bar es un widget, es la forma de mostrar el widget, el valor, y vamos a estar, lo que queremos que se vean van a ser los valores del estado. ¿Cuáles serían? El new, el offer received y el sold. Son los tres campos que tenemos en el que vamos a estar mostrando en el estado, que debería salir acá. Si se fijan, aquí está. Y hay una opción que dice clicable. Clicable. Mirenlo acá. 1. Ahora voy a explicar qué significa esto y es para que vean el comportamiento de los campos calculables. Si se fijan, ¿qué pasó? Si se fijan, aquí el campo for sale está en true, pero porque está en new y en offer receive. Si yo lo muevo, por ejemplo, vamos a poner aquí property 1 en dólares, en 100, le definimos una categoría y este registro está para la venta, pero si yo lo marco acá como vendido, si se fijan ya no está en vendido. ¿Por qué? Por la definición que tiene puesto ese campo en su campo calculado, ya que él depende del estado. O sea, si es true, pues va a estar en venta, si no,
Si se fijan como aquí, él agarra el valor. Este refresh él lo hace en la vista, muy precioso, pero es basado porque es un campo calculable. ¿Qué pasa? Podemos definir más cosas. En el Odoo existen una serie de mixins definidos. Un mixin son clases que ya están definidas que pueden ser reutilizadas y que te ayudan. Te voy a dejando por acá un mixin que creé en un video para validaciones, si no me equivoco, creo que fue. Por tanto, en este caso, el mixin que vamos a estar utilizando va a ser este que se llama MyThread. Ahora mismo vamos a estar utilizando solo este. Luego iremos sumando otro. ¿Qué significa esto? En el Odoo existe el shader. Es un componente que se utiliza en Odoo y que te da bastante información, ya que te brinda, este que se encuentra acá, te brinda información de todo lo que ocurre con el registro. Si tú no le pones que el MyThread, que el modelo tuyo lea de MyThread, pues esto no te es posible. Para ello, pues venimos acá, decimos que nuestro state va a heredar de MyThread. Y esto es posible, bueno, herencia, Python y demás. Con solo hacer esto, pues ya nosotros agregamos una serie de campos que están definidos en este modelo. Pero solo con eso no nos basta. Porque si se fijan, venimos acá y no ha cambiado nada. Más bien lo que nos da es un error. ¿Por qué? Si se fijan, aquí dice que no existe MyThread. Y MyThread sí existe. Pero ¿qué pasa? Que aquí no tengo definido mi dependencia de mail, que es el módulo que instala MyThread. Por tanto, lo pongo como dependencia y ya con eso, pues, ¿qué pasa? No me sale. ¿Por qué? Claro, porque no está visible. Pues para ello buscamos aquí MyFollowers. En principio yo, porque ya conozco saber las cosas y sé dónde buscar, es bastante cómodo. Lo bueno que tiene Odoo es eso, que tiene el código, está ahí, puedes buscar cuando necesites, pues todo cuando necesites. Por ejemplo, siempre recomiendo buscar bastante aquí en Account. Y si vamos a las vistas, que lo que estamos buscando es una cosa que va en las vistas, aquí el shader, componente que está aquí, que se llama shader. Luego del sheet, lo que vamos a hacer es inyectar el shader. Y luego con eso, pues ya nos aparece el shader. ¿Qué permite el shader? Pues dejar mensajes, tener una trazabilidad de todo lo que ocurre en el sistema, añadir adjuntos, añadir personas como seguidores. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo no tenemos una trazabilidad. ¿Por qué? Como comenté, los campos tienen un atributo que se le puede definir en su valor, que se llama el valor tracking. Si se fijan, el tracking, ¿qué significa tracking? Míralo acá. Tracking true. ¿Qué significa eso? Pues que aquí, cuando nosotros le ponemos el valor tracking, podemos ponérselo aquí por si cambia algo. Eso lo que hace es informar de cualquier estado, de cualquier cambio que surja en el documento. Por ejemplo, en este caso se lo hemos puesto al precio, a la moneda y al nombre. Si yo cambio acá, le pongo property Romney, ¿qué va a pasar? Pues aquí nos va a mostrar que se cambió, que antes se llamaba property 1 y ahora se llama property Romney. Lo mismo pasa con el precio. Si ahora le ponemos que vale 999, pues nos dice aquí que el precio antes era 100 y que ahora es 999. Otra forma y otras cosas existentes son el on-chain. Es otro método definido en los modelos. Por ejemplo, yo quiero aquí definir que se me ocurre que si cambio al cambiar, pues nada, vamos a definir acá. Vamos a estar manejando ahora el def create. Perdón, no es este, sino sería, vamos a buscar uno que es bastante cómodo, mucho más cómodo que estar escribiendo valores a lo. Los create, si se fijan, en este caso vamos aquí, ponemos create, normalmente se pone res y ese res es el que se retorna cuando
tú terminas de hacer todo lo que vayas a hacer en tu adaptación. Si te fijas, vamos a ponerle aquí guardar. ¿Y qué hace esto? Pues vamos a crear uno nuevo y vamos a ver qué hace. Ponemos caso 1, por ejemplo, property Ronnie Montana, que de paso, si no me sigues en LinkedIn, ahí puedes seguirme, y te recomiendo seguirme y te pido, ya que es gratis, pues suscribirte si no estás suscrito, ya que ayuda bastante. En este caso vamos a crear esta nueva propiedad y vamos a poner aquí para que no nos salte la validación que hemos colocado, y vamos a poner que es un apartamento. Cuando guardamos, se fijan y entra aquí en el create. ¿Qué viene en el create? Pues vienen los valores que está intentando crear. Si se fijan, pues de esta manera él va a ejecutar. ¿Qué significa aquí? Esto lo que significa es que él va a hacer el create definido en otras clases, en otras de este modelo, y luego va a venir aquí y va a hacer lo que yo le pida. ¿Qué significa? Pues nada, ahora mismo él va a pasar aquí, ya que no tenemos ninguna definición, y aquí tenemos el atributo, el state creado. ¿Qué hizo? Pues nos creó el state tal cual lo definimos, pero es una forma. ¿Qué significa? Que podemos aquí luego venir y decir yo quiero que cuando se vaya a cambiar el nombre, que el name me le pongas con una concatenación y me le pongas algo así. Por ejemplo, yo te estoy mandando un valor por el formulario, pero yo quiero que antes de tú ejecutarte, pues que tú le cambies el name y le pongas este valor que yo te estoy poniendo. ¿Qué hace eso? Vamos aquí nuevamente. Si se fijan, mira lo que va a pasar ahora. Ahora lo que va a pasar es que vamos a intentar crear uno. Vamos a crear la casa 001 en dólares. Vale 55.000, que es una mansión. Cuando guardamos, ¿qué dice? ¿Qué viene en values? En values viene name. ¿Viene name? Sí, viene casa 01. Pero le digo, yo no quiero ese, yo quiero que pongas este. ¿Y qué pasó? Pues él cambió el valor y le puso casa 01 y le concatenó la compañía, que fue lo que le puse acá. Además de eso, existen los métodos, el método el grade. En el grade tenemos los valores. Si se fijan, en el grade va a venir el valor que ya está creado y el nuevo. Por eso que podemos hacer aquí. De igual manera, tenemos que hacer una herencia, una llamada a los métodos superiores para luego ejecutar el de nosotros, ya sea antes, podemos cambiar cosas, o luego. Mi recomendación, tratar de no tocarlo casi nunca. A mí no me gusta, pero bueno, tampoco yo soy el dueño de Odoo. Yo recomendaría tratar de no tocarlo lo menos posible. Hay cosas que tocarlo y entonces ahí sí no podemos hacer nada. Por ejemplo, aquí vamos a hacer, queremos que cuando vayan a guardar, tenemos que definir que el valor de name, que no sea ese, sino que sea, aquí vamos a poner bienvenidos, welcome to my YouTube channel. Suscribe now. Suscribe now. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver qué va a hacer él. Cuando tú haces un write, ¿qué significa el write? Es que cambias un valor en cualquier valor que tú cambies en el objeto, él va a ejecutar un write. Por ejemplo, ahora que venimos aquí le ponemos que va a ser casa 001, porque no me gustó lo anterior que se puso cuando se guardó. Y cuando guardamos, si se fijan aquí yo le estoy cambiando el nombre. En values viene el valor que ha sido modificado. Solo los valores que han sido modificados. Muy importante. Si un valor no está en la vista, pues no se manda al write. Y de esta manera, pues el name ahora va a agarrar el valor que yo le puse. Welcome to. Ya, de esta manera, pues podemos cambiar valores antes de ejecutarlo, y luego de ejecutarlo podemos hacerlo cualquier cambio necesario.
normalmente lo utilizan en integraciones, cuando hacen integraciones con sistemas externos, ya que si por ejemplo yo cambio aquí el nombre de un cliente, pues hay que sincronizarlo hacia otro sistema y notificar al otro sistema de que el cambio ocurrió. Pero bueno, ya le digo, son circunstancias que nos obligan a utilizar este tipo de métodos que son los definidos. Al igual manera, existe un link y vamos aquí a definir, por ejemplo, si el estado es vendido, pues no se puede eliminar. Es una validación que vamos a estar haciendo antes de llamar al eliminar. Vamos aquí a debuguear para que vean los cambios. Por ejemplo, este ya está en vendido. Si yo intento eliminarlo, ¿qué pasa? Pues él lanza y dice, ¿estás seguro? Sí. Cuando hace delete, dice, el estado es vendido. Sí, pues lanza un error y no se va a borrar, muchachos. No se borra. Te dice, no se puede borrar. Es un link utilizado para el tema de eliminación. Pero bueno, ahora mismo vamos a dejar esa validación que parece bastante interesante. De esta manera, pues vamos a estar dejando el video hasta aquí para hacerlo bastante cortos y más consumibles y no hacer videos de 40, 50 minutos que sean un poco más tediosos. Este paso que voy a hacer ahora me faltó en el video anterior, por eso quiero. Como yo creé el video, como yo creé el repositorio con la plantilla OCA, él me creó estos archivos que lo que hacen es la indentación, verifican una serie de pasos y una serie de cosas en nuestro código. ¿Qué ayuda a esto? Pues lo que ayuda es que cuando vamos a hacer el commit, pues podemos poner aquí pre-commit run -all -files y él verifica todo el código definido en el sistema. Te arregla la indentación. Aquí te está definiendo, por ejemplo, que el valor en el state en la línea 42. Vamos aquí a la línea 42. Nos está diciendo algo. ¿Qué significa el algo? Nos está diciendo que validation error require translation. Que utilices esto. Cuando está aquí, significa que debemos poner así, es acá y acá. De esa manera debemos importar. Este es el término que se utiliza para definir las traducciones. Si se fijan, pues esta ya no va a saltar. Podemos volver a ejecutar el pre-commit y hasta que todas las líneas no estén verificadas, pues él estaría lanzando error. Esto son automatizaciones que tú puedes definir en el GitHub y son restricciones que lanza y hacen que los PR no se aprueben porque falta pasar el pre-commit. En el caso de la OCA, esto es bastante común. En este caso no tenemos creado ficheros, volvemos a darle pre-commit para que él verifique. Aquí nos está diciendo una cosa que nos falta, que dice que en el state view, en la línea 3, los data, este atributo data, ya no es necesario definirlo. Cuando lo volvemos a ejecutar, pues vemos qué pasa. Y estos son temas aquí, ¿ven? El precio, nos está diciendo también que la validación del precio le falta lo mismo. ¿Qué falta? Pues definir, es guión bajo. Y de esta manera nos mantiene nuestro código bastante limpio. Él solo te cambia la indentación, si ahí falló uno, pero ahora cuando lo vuelve a pasar ya está funcionando. En este caso son errores que está dando de versión de código y demás, pero si se fijan todos ponen passed. Y lo que hizo fue, te mantuvo el código, te lo identó, te lo pone más organizado y de cierta manera ayuda cuando se va a tratar el código. Luego de esto viene pues git status, git add para agregar el fichero nuevo que agregamos y luego ponemos git push, origin, main. Falta el commit, git commit, am, add model and
my thread in edit. Git push origin main. Y este repositorio que está público, lo pueden ver acá. Pueden seguirlo ahí, todos los cambios que estaremos haciendo. Recuerden suscribirse, denle like y compartan el video. Nos vemos en el próximo video con otras cosas que vamos a estar aprendiendo para llegar a un nivel bastante avanzado en Odoo. Chao.